Hola, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Raúl, qué gusto, como siempre, junto a ustedes, a los miles que nos siguen. Miles de miles. No te rías. Pero es que lo dices con una firmeza y certeza. No sé si tantos, pero bueno, a los que estén, un abrazo y gracias por seguirnos. Sí, y a propósito de eso le vamos a pasar el micrófono a Sonia para que Sonia nos diga qué tiene que hacer con el programa y dónde tiene que poner like. Buen día a todos. Les queremos recordar que pueden dejar su me gusta tanto en la transmisión de YouTube como de Facebook de Brújula Digital. De igual manera pueden dejar sus comentarios sobre las noticias del día para que acá Raúl y Diego lo comenten. Excelente, gracias. Hoy Muy día buena tenemos cosa. un programa importante, Diego, y la primera media hora, ¿de qué vamos a hablar? De nuestro querido presidente que ayer ha Sí, hecho la declaración. una declaración en la que niega prácticamente conocer a Cerimedo. Bueno, no, dice que sí lo conoció, pero niega cualquier relación mayor. Inmediatamente después de eso, Nadia Beller, desde su habitación, desde su casa donde se repone del atentado, eh, saca decenas de capturas de pantalla. Vamos a ver algunas, Sonia las ha preparado, que demuestran precisamente que el presidente no ha dicho todo lo que sabía o no ha dicho toda la verdad sobre este asunto. Entonces, manden sus comentarios. Vamos, no, tal vez no alcancemos a leer todos, pero sí algunos. Manden sus comentarios sobre este tema. Se le crea al presidente, le crea a Nadia Beller. Eh, Creo que es un tema relevante hablar de eso porque está involucrado un asesor argentino que era muy cercano al presidente y luego nada menos un intento de asesinato. Es terrible, ¿no? Partimos, creo, de esa tesis. Sí. No creemos lo que ha hecho el presidente. Es que hay tantas evidencias en Por contrario, eso, yo eso tantas es lo que evidencias, sí, ¿no? yo quisiera creer. Mm. Sí, decirle, presidente de paz, maravilla que no Mm. haya conocido usted a Serie, pero me causa estupidez, ¿no? Me parece hasta burlesco Sí, apelar como política pública a una mentira tan... sí. Cuando hay tantas evidencias era mejor nomás Sí, que se admita y diga, sí, por un error de criterio, lo tomé como una persona cercana y sí, ahora pensando en retrospectiva me di cuenta que yo estaba equivocado de tomar una persona así. claro. Mejor decir, ¿no? Pero claro, De una vez. pero yo, una conclusión Mm. politológica después de ver Perfecto. las noticias. Las noticias. Ahora sí le damos la bienvenida a Juane. Querido Juane, buenos días. Juane, qué gusto. ¿Qué tal? Buen día, Raúl, Diego. A ver, estamos aquí pues con los temitas este día soleadito, con menos basura, menos mal. Vamos con los temas. Primero, Cerimedo. Justamente lo que hablaban ustedes, ayer el presidente Rodrigo Paz difundió un video en sus redes sociales en la que él, si bien dice que conocía al señor Cerimedo, este en realidad más que asesor participó, lo apoyó en la campaña y luego en alguna que otra cosa del gobierno, pero en realidad eh, dio a entender que no tenía un rol preponderante en las decisiones del gobierno, pese a que, como lo dicen ustedes al comienzo del programa, hay muchos indicios que demuestran lo contrario. Fuentes muy cercanas al gobierno nos indicaron más de alguna vez que este señor Ceremedo incluso tenía hasta una oficina en el piso 23, cerca de la oficina del presidente Rodrigo Paz, y que tenía pues un poder de decisión tanto o más que los mismos ministros. Es más, una de nuestras fuentes nos dijo que para ir a hablar con un ministro, si quería hablar con el presidente, pues primero tenía que hablar con el señor Sirimedo. La ex pareja del señor Sirimedo, la abogada Nadia Beller, que recordemos el lunes de la semana pasada sufrió un atentado, también habría indicado que el poder realmente lo tenía el señor Fernando Sirimedo. Bueno, varios legisladores ya se pronunciaron ayer, hoy también siguen pronunciándose y critican el discurso del presidente Paz, indicando que todo demuestra lo contrario, ¿no? Que no es tan como dice en el video el primer mandatario. Vamos con el segundo temita. Otra más del señor Cerimedo. La Fiscalía del Beni inició una investigación por, según dice la Fiscalía, hay serios indicios de que Cerimedo habría protegido a vuelos irregulares
referidos a vuelos regulares relacionados con el tema del narcotráfico en una de las localidades del Beni, Santa Ana. Sería la tercera, bueno, o es la tercera investigación en contra del asesor argentino. La primera, presunta tentativa de feminicidio por la que está cumpliendo detención preventiva en Palmasola. La segunda, la primera es en Santa Cruz. La segunda en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de las denuncias que hizo la señora Beller la semana pasada. La Fiscalía de La Paz inició toda una investigación de oficio, intervino inmuebles, intervino algunas casas de cambio, en fin. Y la tercera sería esta por presunto favorecimiento a vuelos irregulares relacionados con el narcotráfico. Esta se ventila en Beni. Así está así la situación de Cerimedo. Vamos con tercera adelanto. Hoy, en la mañana, ¿se acuerdan que el 5 de agosto el presidente se reunió con los gobernadores en Sucre para hablar de 50-50 y todo lo demás? Bueno, hoy se va a reunir algo similar en La Paz con representantes con alcaldes, representantes de la FAM Bolivia y otras asociaciones municipales, que hay varias, ¿no? Asociación de concejalas, asociación de alcaldesas, en fin. ¿Para qué? Para hablar de 50-50, para hablar del tema autonomías. Ayer la FAM y otras reparticiones, otras asociaciones municipales se reunieron para tener una agenda común y han planteado 5 ejes, 5 temas referidos exclusivamente y específicamente al tema económico. Por ejemplo, la redistribución de los recursos o saber, por ejemplo, cuánto dinero les va a tocar del crédito del FMI, ¿no? Para luego poder utilizar ese dinero entre otros asuntos, crear un fondo de emergencia. Bueno, hoy a las 11 de la mañana está programada la reunión en la Casa Grande del Pueblo. Vamos con otra notita. El tema del diésel sigue causando problemas. El segundo día, hoy, segundo día del bloqueo en la ruta Beni-Santa Cruz. Lo impulsan el bloqueo estos sectores productores del agro beniano de la provincia de Parmán. Mantienen un bloqueo, hoy día se masificó. Ayer el gobierno mandó un contingente policial y militar para dialogar, pero el ministro Justiniano ha indicado también que podrían hacer un uso de la fuerza. Hasta el momento sigue el bloqueo, pero no nos olvidemos que está el estado de excepción. Y el estado de excepción, que fue dictado el 20 de junio pasado, establece claramente que la protesta sin bloqueos no está permitida. Sí puede haber protestas pacíficas, pero no los bloqueos. Entonces, este bloqueo que cumple hoy, segundo día, es un acto que viola la disposición del estado de excepción. Pese a que el gobierno no está pudiendo hacer cumplir el estado de excepción, ayer el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, ha indicado que el gobierno podría ampliar el estado de excepción, ¿no? Que vence en unos días más, en 20 y tantos días más. También ha sido criticado por esto. Incluso el diputado Alarcón le dijo: señor Aramayo, a ver, antes de pensar en ampliar el estado de excepción, hagamos cumplir el estado de excepción actual. Bueno, hasta hace unos minutos se ha ido al lugar donde está el bloqueo, han ido una comisión de YPFB, ANH y también el gobernador de Beni para tratar de entrar en razón a los bloqueadores. Vamos con otro temita más. Hoy, otra del diésel. Se reúne la CAO y sector productivo de Santa Cruz, se reúnen a eso de las 11 de la mañana en Santa Cruz para definir medidas. Ya se sabe que ellos están en contra del decreto supremo que establece este nuevo precio del diésel para 3 grandes grupos de consumidores que compran mensualmente más de 120 litros de combustible. Hoy van a asumir medidas, van a tomar decisiones. Hay que estar atentos a ver qué se decide en este encuentro en Santa Cruz. Y por último, con la última notita, algo importante, hoy sesiona la Cámara de Diputados, 9:30 de la mañana. El primer punto de la agenda es recibir y dar a conocer, bueno, se prevé que se dé a conocer el informe especial de esta comisión, ¿se acuerdan? Este informe de esta comisión especial que estaba investigando el caso Maletas. Por cierto, caso Maletas, todas las personas que estaban sospechosas e involucradas están en sus casas, ¿no? Desde su preventiva para el juez y para la exdiputada. Bueno, veremos qué detalles hay en este informe de la Comisión Especial de este caso que ya viene arrastrando buenos meses, desde noviembre del año pasado. Esos son los temitas cuando son las 9:17 de este soleado jueves.
Gracias, Juane, muy buen reporte. Em, Qué bien que entre tus temas no haya estado el tema de la basura, quiere decir que se está resolviendo. Ayer, claro, ya lo mencionaste como solución. Y hoy día, efectivamente, la ciudad está bastante más limpia, no totalmente, pero ese tema por lo menos ha pasado. Juane, nos vemos directamente el lunes porque mañana es la presentación, ya se sabe, de otro canal, ¿no es cierto? Este nuevo medio de comunicación, un canal digital. Aprovecho de comentar con toda la audiencia y es la suma de varios programas y es la suma de varios colegas. Por supuesto, Diego y yo somos parte de eso, pero también Mary Vaca, Andrés Gómez, Eduardo Pando, que es el director de la Fundación Ciudad que nos acoge con sus estudios. No me quiero olvidar, Gonzalo Rivera y Shirley, que tienen el programa Encontrados, en el que también participa Cacho Herrera, un streaming de periodistas. Y mañana, debido a que hay que llevar las cámaras y todo al el lugar donde se hará el evento, que es Ledom en Auquizamaña, no podremos hacer el programa, así que contigo nos veríamos el lunes. Mañana vamos a reprisar el programa de ayer, que estaban dos analistas acá invitados, Sí. Ricardo Calla y, como dicen, y Franklin Pareja, a pedido del público. Vamos a reprisar ese programa mañana porque mañana vamos a estar preparando entonces el lanzamiento de otro canal. Esta es una buena noticia, creo yo, Diego. Este es un paso en el sentido del crecimiento y de aliarnos y asociarnos periodistas independientes, cada uno con distintos matices, con distinta visión de las cosas, pero que creo que conformamos todas esas voces una, una visión, una idea de democracia y escuchando eso, creo que el público tiene una idea, tendrá una idea, ojalá más o menos adecuada de lo que pasa en el país. Así que contigo, todo eso para decirte que nos vemos el lunes aquí en el programa, pero obviamente mañana nos vemos, Diego, en el lanzamiento del canal. Perdón, Diego, Juan. Muy bien, claro que sí. Nos vemos mañana y bueno, nos vemos el lunes con todos los que nos están viendo en este momento. Nos vemos. Listo. Chao. Juane, buen Adiós. fin de semana, gusto. Ahora le quisiera pedir a Sonia que nos ayude y con César, que están detrás de cámaras, a poner partecita del video del presidente. Ayer el presidente finalmente por favor. dio una declaración, había hecho una declaración al día siguiente del atentado y demoró más de una semana en hacer una siguiente declaración. La primera declaración del día del atentado no mencionó a Cerimedo, ayer sí lo hizo. A ver, veamos esa partecita. Con ministros, viceministros, delegados presidenciales. El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales. Quiero referirme a mi familia. Cada puesto que hemos logrado en lo personal ha sido por voluntad popular, por el voto. Llevo un recorrido de servicio público con una esposa que ha sido intachable como parte de una familia construida sobre la base de 4 chicos, 3 mujeres y un chango. Somos familia de valores cristianos, una familia que se construye creyendo en la patria. Somos una familia que respetamos al prójimo. Somos una familia que vivimos bajo el concepto de la solidaridad, bajo el concepto de la prosperidad de la comunidad. Por eso no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento. Por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación. No sobre escándalos, sino sobre Ahí está pruebas. lo que El escándalo decía no es una prueba. el presidente ayer. El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro o delegado presidencial. Entonces, es una primera cosa que parece que contrasta con la realidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el presidente sí utilizaba a Cerimedo para dar órdenes, despedir gente, hay audios de eso, ¿no? Sí.
ministros o viceministros, en fin, ¿no? Lo que dice su familia, yo lo tomo como válido, está bien. Me Ujú. parece que tiene que decirlo, ¿no? Y mientras no haya ninguna comprobación fáctica, tiene que defender a su familia. Y sensato, me parece sensato que diga que ha ganado, ¿no? Electoralmente, está muy bien todo eso. Eh, pero eso, digamos que es solamente el añadido al punto central. Y el punto central es que la mentira ya no es algo excepcional en Rodrigo Paz. Es un rasgo estructural. Eso es muy grave para un gobierno. Tú te fijas hacia atrás, porque esto lo analiza la ciencia política. La mentira no queda como algo anecdótico. La mentira se convierte en política pública. Se convierte en un gobierno que prefiere tener, por ejemplo, un INE que no te diga que el 20% de los bolivianos han reducido, sí, más bien, sí, han reducido sus expectativas de vida, está peor, por decirlo. No, te va a decir los bolivianos vivimos mejor y vivimos más. Es decir, Tribunal Constitucional, no, mientan. Todas las cosas que dice el presidente están bien y son legales. Es decir, la mentira afecta el manejo institucional de una democracia. No se queda solamente como anécdota de un presidente, sino que termina generando un sello estructural en la democracia, una democracia fallada. Todas las instituciones que tienes a tu alrededor empiezan a funcionar en función a la mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, todo se bloquea, todo se, casi podríamos decir, estupidiza, ya no adquiere el rol que tenía que adquirir, sino que tiene ¿qué dice el presidente? No, están pensando más en lo que dice el presidente para mentir. Ahora, más bien, lo más preocupante de eso no es solamente este efecto, sino que este efecto lo podía tener un Evo Morales que tenía tanto poder. En este presidente le va a hacer caso un tribunal electoral, un tribunal constitucional, le va a hacer caso La justicia. Ya hemos visto cómo la fiscalía hace No le una va a nueva hacer caso. acusación contra Cerimedo por haber protegido narcos o vuelos supuestamente de narcos. de narcos. Terrible. Entonces queda como, ¿no? Una acusación autorreferencial, endogámica, queda para él. Y todos los demás sonreímos con un poco de lástima, ¿no? Porque sabemos que no es verdad. Sí, El señor Cerimedo estaba hasta el último día ahí. sí, y además estaba en el centro del poder. Ya nos ha llegado un mensajito directamente a mí. Por Vamos favor, a ver, sí. dé más detalles de eso que acaban de mencionar de otro canal. Es la suma de los programas de Merivaca que tiene Sin Maquillaje, nosotros, Andrés Gómez, que ya ha empezado un programa acá, pero está todavía como programas piloto, Eduardo Pando, que hace entrevistas diarias sobre economía, Guido Alejo, que también tiene un espacio, y los colegas de Encontrados, desde Estados Unidos, Gonzalo Rivera, y acá localmente Shirley Gutiérrez y Cacho Herrera. Es la suma de todo eso en un canal, en una señal digital, en la que en cualquier momento usted puede pinchar y verá algún programa. Si nos pincha en YouTube a esta hora, nos encontrará a nosotros. Si lo hace más tarde, los demás programas ya se va a mostrar la grilla completa. Le pedimos a Sonia y a César ahora que nos muestren cuál fue la reacción a eso que tú acabas de decir. Todo eso que tú acabas de decir tuvo también una reacción porque Nadia Beller, que tiene todas las capturas de pantalla en su teléfono, ha mostrado esto anoche en sus redes. Ahí está. Cerimedo le dice, ¿estás seguro que Rodrigo está? Me muestran un poquito más abajo. ¿Estás seguro que Rodrigo está ahí? Y él le manda una foto. La foto anterior creo que funcionaba mejor. Ahí está. ¿Estás seguro que Rodrigo está en la Casa Grande? Le pregunta Nadia Beller a Cerimedo, y Cerimedo saca esa foto que seguramente ocultando un poquito el teléfono se nota su rodilla y está el presidente ahí en la Casa Grande. Entonces ya ahí tenemos una foto que obviamente no es trucada, estas cosas no son trucadas. Entonces, primera respuesta muy evidente al presidente, ¿no? Podemos ver otros más, seguramente, si nos ayudan ahí. Acá está. Mi amorcito, mañana es viernes, voy a tratar de irme en el último vuelo, le dice, eso le dice él a ella, ¿no, Sonia? Pero no creo porque tengo un día, por eso me tengo que volver para bañarlo, cambios, que será un error del autocorrector, si no sabe el primero. ¿Cambios de ministros o de YPFB? De YPFB. Entonces, él ya está ahí anunciando que eran cambios
de altas autoridades del Estado. Quiere decir que Cerimedo sabía de eso. Vamos a la siguiente, porque hay otra en la que habla también de ministros. Por suerte, Rodrigo me empezó a hacer caso en el cambio de ministros y mano dura, al fin. O sea que miren lo que dice. Por suerte, Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros. Y ella le dice, su bendito problema de no ser capaz de tomar decisiones lo tiene en este punto. O sea que seguramente hablaban entre los dos sobre eso, ¿no? Ahora ya, la semana pasada lo entendió y está saliendo bien. Siguiente. ¿A qué hora venís mañana? Al final de la tarde. Mañana vamos al médico. A la siguiente, estas ya son cosas como personales entre los dos, cosas de pareja, un poco... esos shows, los discursos vacíos y los cócteles eternos tienen podrida a la gente. Ella le recrimina de algo que ha sucedido. Todo críticas. Es un acto normal, protocolar. Además que muestran que las Fuerzas Armadas están ok con el gobierno. Estamos bien. Creo que ahí ya tenemos estamos a punto de declarar estado de excepción. Perdón, ahí se termina de leer. Estamos a punto de declarar estado de excepción. O sea que él estaba en el centro de las decisiones. Creo que con eso ya tenemos una idea. Más, a ver. No sé si hay una más. Ahí se acaba. Entonces, imagínate lo que tiene ese teléfono y lo que está haciendo de mostrarle y devolverle al presidente de una manera terrible, que el presidente no nos estaba diciendo toda la verdad. Sonia, dale. Ahora estaba viendo en esta captura de pantalla que podemos ver, hablan de, Nadia le pregunta sobre quién escribió el discurso y Fernando Cerimedo le dice que yo, y ahora estaba buscando qué discurso había dado el presidente el 20 de junio, que ahí aparece la fecha, y dice que está junto con todo el gabinete de ministros y está hablando de la construcción de una hoja de ruta para resolver los problemas históricos, que curiosamente este discurso ha recibido buenas respuestas en su momento, ¿no? Entonces... O sea que conclusión, le escribía los discursos al presidente. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vas a negar algo, tienes que estar seguro de qué es como en el póker, qué carta tienes tú, ¿no ve? Pero claro, pero esto te quería decir, ¿por qué el presidente no dice, ya, me he equivocado en algunas cosas, comienzo de cero? Disculpe, me confundí con este señor, lo he tenido a mi lado, es cierto, pero ofrezco al país estas formas de resolverlo y de ir hacia adelante. Seguir negando, me parece que estamos en campaña, ¿no? Las 32 mentiras que le evaluaban a Rodrigo Paz, casi todo era mentira, ¿no? Hacer casas, dar prominentes jubilaciones para mujeres, ¿no? Para ancianos, para niños, no sé, era todo. Todo lo que te imagines estaba ahí como parte de la campaña. ¿Por qué seguir? No estamos en campaña. ¿Por qué no tener una actitud por fin honesta? Es decir, me he equivocado con este señor. Claro. ¿Está mal eso? ¿Es difícil decirlo? Es terrible cómo las personas no pueden, los políticos, por ejemplo, decir, sí, estuvo a mi lado, fue cercano y ahora me doy cuenta que fue un error. Sí. No me di cuenta de todos sus defectos. Yo lo valoraría. Claro, yo creo que la gente valoraría Yo más eso. aplaudiría. Más o menos lo mismo, porque has comentado a Evo Morales, cuando Evo Morales después dice, cuando hubo el tema del niño, y después dice, nunca tuve relación con Gabriela Zapata. Después de haber admitido que tuvo relación y después de haber dicho, tuve un hijo que por mala suerte, dice él, murió. Nunca se supo si el hijo nació o no nació. No quiero referirme a eso, pero después ya la posverdad cuando dice, nunca tuve relación con Gabriela Zapata. Por Dios, hace 3 meses está este video. Acá está, le estás diciendo, no es, o sea, negar, como se suele decirse, tapar el sol con un dedo. Ya lo has dicho, ¿cómo es posible que vuelvas a intentar borrar un pasado? Es increíble. Bien, tu ejemplo, y esas cosas nos irritan como ciudadanos, porque nos están diciendo, como son ustedes imbéciles, los voy a mamar como me dé la gana. Claro. Eso nos están diciendo.
A ver, yo también tengo otra hipótesis y afortunadamente ya ha llegado al estudio un economista, el mayor economista o el principal economista boliviano, la persona más respetada en el tema de economía. Sin duda. Juan Antonio Morales fue presidente del Banco Central de Bolivia, un catedrático, un profesor universitario de muchos años, generaciones de periodistas, de economistas lo valoran. Ya está con nosotros después del corte, lo vamos a tener, pero espérenos un minutito porque todavía tenemos un poco de análisis con Diego sobre este tema. Ayer tenía que declarar Nadia Beller ante la fiscalía. Llegaron los fiscales a su casa y ella había anunciado que tenía un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Cerimedo y la voz de la primera dama, hablando de un tema de gasolina. No sabemos si es incriminatorio, no es incriminatorio, nada, pero ella anunció que iba a mostrar ese audio, escuchar ese audio. Pero cuando llegan los fiscales a su casa, el abogado Jerjes Justiniano dice, ella no va a declarar mientras no sea declarada testigo protegida. Porque teme por su vida, que creo que tiene bastante razón con todas las cosas que está diciendo. Entonces, mientras ella no sea declarada testigo protegida, no va a hacer una declaración formal ante la fiscalía y pide que tenga ese estatus. ¿Es razonable? Es razonable. Inmediatamente, o no inmediatamente después, horas después de eso, sale el presidente, tal vez diciendo, ya no va a hablar, ya no va a decir, o hay un acuerdo, o el abogado está esperando. Entonces, como ya no va a hablar, ya no habla ayer, entonces sale el presidente. Pero sin contar, no contaban con mi astucia, debe decir la Nadia, ¿no? No contaban con mi astucia, no por no declarar ante fiscales, no voy a seguir mostrando estas cosas, ¿no? El audio sí que circula, pero no sabemos si ese es el correcto o no, inteligencia artificial, etcétera, mejor ni mencionar. Pero el audio todavía no ha sido dado a conocer. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay que ver, fíjate vos, estás tomando la litrera de 2 litros y estás ¿cuánto? En el primer vasito. Los 2 primeros vasos máximo. Queda harto todavía por descubrir, ¿no? Sí. Qué fuerte. Ahora, ella ha dado ayer una declaración también en su post de Facebook, Nadia Beller, dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quisieron matarme. Porque quisieron matarme y yo por eso sigo hablando y voy a seguir hablando, porque una persona que ahora está en Palmasola quiso matarme. Entonces, desde ese punto de vista también tiene razones como un rencor. Oye, ¿cómo? O sea, ni siquiera 2 golpizas ya hasta las perdonó. ¿Pero que quieras matarme? Ahora sí yo voy a hablar todo lo que sé. Un poco esa es la lógica de esto. Y el otro desesperado dijo, esta sabe tanto. Que todas estas cosas, pues. Por la limpio, es una cosa... Es que es brutal, ¿no? Atroz. Bueno, ahora sí vamos a un corte, en un minutito volvemos, pero antes nos va a decir Sonia en cómo se nos ve y por qué redes. Se nos ve bien. Bueno, eso sí. Claro que sí. Recuerden que la transmisión también sale por Palenque TV y por Cristel TV en Tupiza. Obviamente por nuestras redes sociales de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje con Mary Vaca, que está justo antes que Brújula Streaming de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias. Volvemos. Después del corte tenemos a Juan Antonio Morales. Espérenos un ratito. Hay esfuerzos que valen la pena por quienes más amamos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Hay pasiones que nos conectan con nuestros recuerdos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco
que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Ya estamos con un invitado realmente de lujo. Ustedes saben que los jueves tenemos esta sección que llamamos Taitas, porque personalidades vienen acá a hablar con nosotros, nos ofrecen su tiempo. Entre esos Taitas hemos tenido a Otto Fernández, Pedro Portugal, Carlos Mesa. Ahora tenemos a Juan Antonio Morales, que nos acompaña. Buenos días y gracias por estar en el programa. Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Diego, es un gusto saludarte y gracias por la invitación. Lo primero que queríamos preguntarte es, en una situación como en la que vive el país, tenemos estas dificultades con el diésel, tenemos este tema del dólar que no termina de estabilizarse, un deseo de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todavía demora, esta sensación de crisis, un decrecimiento del 3%. Creo que desde el año 84-85, eso dice Gonzalo Chávez, no habíamos tenido un decrecimiento de más de 3,6, creo, previsto para este año. ¿Toda esa es una crisis económica realmente severa o es más una sensación de que existe crisis? Primero. Y segundo, también la falta de combustibles. ¿Y cómo compararíamos con otra crisis importante, el inicio de nuestra democracia, la de la UDP? ¿Es comparable? ¿Era más grave esa? Mira, la crisis económica de ahora es bastante diferente de la de 1985. La situación en 1985 era muchísimo más grave. Pero hay un componente que yo creo que se agrava la situación de ahora con relación a 1985 y es el componente político. Toto Fernández, a quien tú mencionabas hace un momento, me hacía el reproche un día de decir: tú estás ignorando todo el contexto político en el que estamos, que es extremadamente difícil, y eso dificulta la toma de decisiones económicas. En realidad, una crítica que se ha hecho al gobierno de Paz Ferreira es justamente de ser sumamente lento en tomar las decisiones. Se había heredado a fines del 2025 una situación económica muy difícil. La situación era muy caótica. Hace Catacora verdaderamente no hizo nada para enderezar la situación y hay muchas cosas que tenían, medidas de política que tenían que hacerse. Entre ellas estaba el tema de la subvención a los combustibles, ¿no?, que era sumamente elevado, que causaba problemas no solamente al erario público, causaba problemas de desabastecimiento y también lo que muchas veces se menciona, pero no se le da el énfasis suficientemente importante, causaba un contrabando masivo de carburantes a los países vecinos. Ajá. Si quieres, bueno, sigo, claro. Doctor, yo soy un firme fan de Juan Antonio Morales y creo leerme todo lo que publica, que es muchísimo. Usted tiene una capacidad de escribir medio compulsiva, ¿no?
cosa que es, por supuesto, altamente ponderable. Y en uno de esos textos usted nos hace un recuento de los modelos que hemos tenido, todo lo que ha sido la posibilidad de salir de la hiperinflación, después todo lo que es el aplanamiento de un modelo que va a terminar dominando la sociedad hasta el 2005, lo que se llamó el modelo neoliberal, y después un tercer modelo del boom de las materias primas. Claro, cuando uno ve esto, pensaba que Rodrigo Paz era el iniciador de un cuarto modelo, ¿no? Comenzábamos una nueva era. ¿Dónde estamos en esa reflexión? Estamos comenzando una nueva era con las dificultades normales de cualquier comienzo. Pienso en el 82 o el 85, pienso en el 2005 hasta el 2009. Es difícil comenzar un nuevo modelo. ¿Pero qué significaría esto? Mira, yo creo que había tareas inmediatas y tareas bastante convencionales. En eso no teníamos que inventar la pólvora, ¿no? Entonces, la primera cosa que había que hacer era estabilizar la macroeconomía para sentar las bases de un crecimiento, ¿no? En una situación de inestabilidad económica es muy difícil retomar el crecimiento. Obviamente, la tarea de largo plazo y la tarea importante es reanudar con el crecimiento y el bienestar de la población, lo que significa también mejorar los índices de empleo. Pero primero había que estabilizar. Ahora, para los economistas nos sorprende que al principio, con el programa de estabilización, la economía se frenara, ¿no? No es una cosa nueva, es bien conocido que las políticas de estabilización conducen a menudo a una situación recesiva, pero las recesiones tienen que ser cortas, ¿no? Entre 3 y 6 meses, no mucho más que eso. Aún en el decreto 2160, después del 2160, tomó bastante tiempo para retomar el crecimiento. Recién a principios de este siglo, hacia el 2005-2006, se recuperó el PIB per cápita que teníamos en 1979. Fíjense la cantidad de años que pasaron entre esos, más de 20 años, ¿no? Entonces, toma tiempo recuperar el crecimiento, toma también muchos elementos institucionales, y en eso yo admito completamente el reproche que me hacía Toto Fernández de no tomar en cuenta todos los aspectos institucionales. La situación que se ha creado últimamente, como ustedes saben, que yo los escuchaba antes de ingresar a su programa, es una situación verdaderamente difícil y probablemente sea un freno adicional más a la recuperación de la economía. Don Antonio, ¿qué nos imaginábamos o qué te imaginabas tú en noviembre del año pasado, cuando llegue el gobierno nuevo, que podría haber sucedido o sucedido de mejor manera? ¿Qué leyes eran esenciales? Si pudiéramos, digamos, tener una varita mágica y hacer las cosas mejor de lo que ha sucedido, ¿qué era lo esencial que podía suceder? Mira, bueno, había problemas bastante evidentes, ¿no? Primero, el problema de abastecimiento de combustibles, ¿no? Entonces, ese era un problema que necesitaba una solución rápida. Segundo, teníamos la brecha cambiaria, una diferencia fuerte entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, ¿no? Teníamos una situación de déficit fiscal que llegaba a sumas extraordinarias, como 12% del Producto Interno Bruto. Era entonces una situación difícil. La primera tarea era estabilizar la economía. Ahora, felizmente, yo creo que en un contexto complicado, en un firmamento bastante oscuro, hay una pequeña estrellita. Y esa pequeña estrellita ha sido el desempeño del Banco Central de Bolivia, ¿no? El haber pasado al tipo de cambio flotante, ¿no? Ha sido una medida extraordinariamente importante.
de un difícil manejo, pero yo le doy, como viejo profesor que soy, le doy una buena nota al Banco Central. Ha estado haciendo bien las cosas, ¿no? Yo sé que el tipo de cambio flotante es una innovación, ¿no? Una innovación financiera de difícil manejo al fin y de difícil comprensión para el público al principio. Aún en los bancos, para ser anecdótico, en un banco grande, ¿no? Mi esposa quería pasar de su cuenta en dólares a bolivianos, una suma pequeña, y la respuesta de los funcionarios del banco fue de que como el tipo de cambio era variable, no podían hacer esa operación, ¿no? De una operación completamente trivial, ¿no? Sabían bien cuál era el tipo de cambio, de ese día, o podían haberle aplicado un descuento del tipo de cambio de ese día, pero la respuesta de los funcionarios era del banco privado, de que no sabían cómo hacer esa operación. Entonces, si aún en el sistema bancario no entienden bien cómo funciona el sistema, exigir al gran público que lo entienda bien es todavía más difícil. Entonces hay una tarea didáctica, hay una tarea de comunicación sumamente importante y tal vez en eso se está fallando. Pero las medidas principales de política económica, las ha estado tomando el Banco Central. Y yo, como les decía antes, lo he estado haciendo bien. Creo que tenías una pregunta, pero si me permites hacer unita más. Por ejemplo, ¿no se han reducido las empresas públicas? ¿No siguen existiendo? Mira, el ajuste fiscal que hay que hacer es mayúsculo, ¿no? Y no se ha hecho casi nada. Bueno, salvo el levantamiento parcial, subrayo la palabra parcial, de la subvención a los combustibles que se hizo a principios de año, ¿no? Pero faltan muchas cosas. Hay todo el tema grande de las empresas públicas, ¿no? No solamente las pequeñas, de la gran cantidad de empresas que se habían creado durante el gobierno del MAS, ¿no? Empresas que no tenían sentido, papel board, cartón board, tifus, todo eso. Pero también hay un problema de las grandes empresas, con una historia más antigua. Yacimientos necesita una reingeniería total, ¿no? En yacimientos había problemas, incluyendo problemas de corrupción, pero también de gestión. En mi entender, ¿no? Yo creo que la nacionalización que hicieron en el 2006 fue en un mal momento, mal pensada, sin tener capital humano, sin tener capital financiero, y se lanzan a una aventura grande. En este momento, Comibol pudiese ser una empresa estrella. Estamos con precios extraordinarios para los metales, ¿no? Para dar simplemente algunas cifras, la tonelada métrica de estaño, y Comibol produce sobre todo estaño, está casi en $26,000, ¿no? Fluctúa diariamente, es cierto que hay muchas fluctuaciones, pero fluctúa entre 25,000 y 26,000. Eso es más o menos $25,5 por libra, ¿no? Acuérdense que cuando tuvimos la crisis, bueno, no debe haber muchos que se acuerden de eso, porque ya ha pasado tanto tiempo. Cuando tuvimos octubre de 1985, el precio del estaño estaba a $2 la libra, ¿no? Entonces, ahora se ha aumentado por un factor de 12, ¿no? Pero el tema es que, bueno, la producción de Guarnuni es nomás razonable, no es una maravilla, pero el tema es algo que fue una vieja bandera boliviana, es la fundición de Vinto. Vinto no está funcionando. Doctor, a ver, la idea es, porque siempre coordinamos con Raúl, no pisarnos los talones ni preguntar cosas diferentes. Yo le insisto con la pregunta del comienzo. Hemos tenido 3 modelos. ¿A dónde estamos yendo? Esto es central saberlo y no quedarnos solamente con la discusión técnica de 2 o 3 leyes.
Pero de todas formas es importante preguntarle, porque teníamos en pie la ley de inversiones, la ley de minería, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad. ¿Cómo pasa esto en su mente? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, Mira, Diego, son leyes sin duda muy importantes. Salir del modelo estatista que tuvimos durante el gobierno del MAS es complicado, pero tenemos un candado, una camisa de fuerza muy grande en la Constitución del 2009, ¿no? Si uno examina varios capítulos de la Constitución del 2009, del artículo, eso ata de manos, ¿no? Pone la camisa de fuerza a cualquier gobierno que quiera liberalizar la economía, dar más espacio al sector privado. Durante mucho tiempo, ¿no? La recomendación del Fondo Monetario Internacional era de darle más espacio al sector privado, ¿no? Eso durante el gobierno del MAS, pero eso no ha sucedido. Con esa constitución, ¿no? Es sumamente difícil poder atraer a las inversiones en los sectores donde tenemos ventajas comparativas. Yo sé que el extractivismo se ha vuelto mala palabra, ¿no? Pero es cierto que mal hecho es efectivamente una mala palabra, pero bien hecho, ¿no es cierto? Se puede sacar todas las ventajas. La ventaja comparativa de Bolivia está en sus recursos naturales, particularmente en sus recursos mineros e hidrocarburíferos. La gente que conoce al sector de hidrocarburos, y yo que conoce bien, me dicen, hay yacimientos de hidrocarburos importantes que pudiesen ser explotados. Pero la gente de minería, ¿no? Todavía es más optimista. Dicen, tenemos depósitos de todos los metales estratégicos, por ejemplo, para atender las necesidades del cambio climático y las energías renovables. Tenemos tierras raras también, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, si nos organizamos, ¿no? Si se hacen las reformas de la Constitución que deben hacerse, podemos tener un futuro, un buen futuro, una gran esperanza. Hay que invertir también mucho en capital humano, ¿no? Que es importante. Yo creo que una de las fallas de la nacionalización de los hidrocarburos fue la ausencia de capital humano. Y tuvieron además como 14 presidentes desde el momento de la nacionalización. Y algunos de ellos que no sabían nada de lo que era el sector de hidrocarburos, ni de su complejidad. A lo más sabían cómo llenar el tanque de su auto, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, o un señor que distribuía garrafas de gas desde un camión y pensaba que eso era su tarea de presidente del Banco Central. El sector de hidrocarburos es muy competitivo. Tiene que competir contra empresas grandes, contra gigantes, probablemente entre las empresas más grandes del mundo. Entonces se necesita mucha competencia, tanto no solamente por los riesgos geológicos, que se necesitan buenos ingenieros y geólogos para eso, pero también el aspecto financiero, la comercialización, llegar a buenos contratos. Una persona que estaba equipada para hacer eso, que lamentablemente ese gobierno se desprendió de él, era Mauricio Medinaceli. Mauricio sabía qué era lo importante en los contratos, a qué había que prestarle atención. Bueno, a propósito de esto, tenía otra pregunta, pero ya que toca el tema, usted tiene una excelente columna que hace pensar muchísimo sobre la importancia de la administración pública. Si ahuyentamos a un Medinaceli y lo metemos a la cárcel, no hay pues Cristo, ¿no?, con título universitario y con doctorado que quiera ser ministro de Rodrigo Paz. Es decir, hemos enturbiado tanto la cosa que las posibilidades de tener gente eficiente cada vez son menores. Esto realmente me parece
muy significativo y vale la pena conocer su opinión. Diego, tienes absolutamente razón. Mira, yo voy a tocar un aspecto más personal, pero para responder a tu pregunta más amplia. Cuando estábamos en Europa sacando nuestros, yo digo, no solamente yo, con nuestros compañeros, siempre habíamos pensado en regresar a Bolivia, ¿no? Que en realidad éramos becarios y que teníamos una especie de obligación moral de regresar a Bolivia, porque que por eso se nos había becado, ¿no? Pero ahora yo noto en las nuevas generaciones que ya no quieren quedarse en Bolivia, ¿no? Entonces, por la falta de oportunidades de trabajo, y todavía menos en el sector público, para ir a tu pregunta, ¿no? En el sector público, porque dice sector público, en primer lugar, contrariamente a lo que dicen los demagogos, que ganan mucha plata, no es cierto, ¿no? Si uno compara las remuneraciones, los sueldos en el sector público con el sector privado para responsabilidades comparables, ¿no? Comparen el sueldo del presidente del Banco Central con el del presidente de cualquier banco privado grande y verán que la diferencia es abismal. Pero sobre eso, ¿no? Los riesgos penales, los riesgos son sumamente importantes, grandes, ¿no? Desde hace un cierto tiempo emplean la cantaleta de incumplimiento de deberes. Cuando no saben, ¿no?, de qué acusar a una persona, le ponen el de incumplimiento de deberes, ¿no? Yo voy a decir, hay casos increíbles, ¿no? De nuevo, perdónenme por ser personal, pero tendríamos un acuerdo de un apoyo a través del Fondo del Desarrollo del Sistema Financiero, de apoyar a la fusión del Banco BHN con el Citibank, ¿no? Y había una cláusula que decía, el Citibank tiene que vigilar la cartera, tratar de recuperar la cartera como buen padre de familia. Estaba bien hecho. Viene la acusación después, ¿no es cierto?, a decir, bueno, ustedes no han vigilado de que el Banco Central se haya comportado como buen padre de familia, ¿no? Cuando es la tarea del banco, claro, el de tratar de cobrar, ¿no? Nosotros no éramos supervisores del banco, pero nos vienen con esa acusación. Entonces, la situación es compleja, ¿no? Los riesgos legales son muy grandes y por eso es que mucha gente competente no quiere aceptar. Yo lo he visto de cerca, ¿no es cierto?, en la formación de algunos gobiernos, ¿no?, cómo les era tan difícil conformar un buen gabinete, ¿no? La gente no les aceptaba, ¿no es cierto?, decir, no, primero las remuneraciones bajan y segundo los riesgos legales son demasiado grandes. Además, estar en manos, ¿no es cierto?, de fiscales y jueces que no entienden las cosas complicadas, ¿no?, es sumamente riesgoso, ¿no? Porque, bueno, se vienen, ¿no es cierto?, por un delito financiero, por ejemplo, inspección ocular, ¿no? ¿Cómo van a hacer una inspección ocular como si fuese un accidente de tránsito por un delito financiero, ¿no? Entonces, allí es una cosa sumamente complicada, claro, sumamente difícil, ¿no? Y después los juicios son eternos. Yo tengo un juicio, tengo en realidad 3 juicios que han comenzado en 1911. ¿No? El 2011. No, tampoco un siglo, no, el 2011. Entonces, esa es la situación en la que uno se encuentra el sector público. Y toda la literatura sobre desarrollo económico insiste en la importancia de tener un sector público de calidad. Efectivamente, Juan Antonio Morales ha sido afectado por 3 acusaciones totalmente sin sentido. Hace 15 años que
que tiene sus bienes embargados, un sistema judicial irrazonable, irracional, en fin, y por eso también expresamos nuestra solidaridad. Tú mencionabas que nosotros estábamos hablando antes de que entres al programa de este tema que nos afecta, Cerimedo, etcétera, todo este escándalo, y tú decías, eso todavía puede postergar más la toma de decisiones que sean importantes. En ese sentido, ¿qué le puede pasar a la economía si no se toman correctivos ahora, más o menos pronto? Mira, la situación puede ir empeorando, ¿no? Recordando episodios de la historia económica de este país, ¿no? Tú puedes ver que la crisis de 1985 comenzó desde antes, ya desde finales de los años 70, ¿no? Entonces, poco a poco se fue acumulando esa crisis hasta verdaderamente volverse explosiva. Y eso nos puede pasar ahora. En este momento, ¿no es cierto?, situación de grave crisis no la hay, pero esto pudiese empeorar si es que no se toman las medidas necesarias y los correctivos necesarios. Es importantísimo, ¿no es cierto?, poder retomar el crecimiento, atrayendo a las buenas inversiones, porque también en el tema de inversiones hay que tener cuidado, ¿no? Así como hay que tener cuidado con los asesores, como ustedes mencionaban en el programa antes de que yo entrara, ¿no? Hay que tener cuidado también con los inversionistas. Hay inversionistas aventureros, ¿no es cierto?, que vienen haciendo su apuesta porque van a poderle sacar grandes ventajas al gobierno o al país, ¿no? Yo siempre menciono lo que pasaba en Zimbabue, en el África, cuando Mugabe era presidente, ¿no?, que habían inversiones. Entonces, ¿cómo va a ir a ese país tan caótico las inversiones? ¿Por qué? Porque los inversionistas hacían la apuesta de que Mugabe se moriría pronto, ¿no? Entonces, esperando de que Mugabe se muriera, entonces ya comenzaban a hacer sus inversiones. Aquí yo no digo que sea el mismo caso, el presidente es demasiado joven, pero siempre piensan que pueden encontrar un resquicio. Tenemos el caso de la Guindal, por ejemplo, que no era la mejor compañía que uno hubiese querido. Si uno quiere atraer inversiones de calidad, tiene que tener un buen contexto legal, jurídico, una macroeconomía también sana. Si los inversionistas saben que hay una brecha cambiaria, por ejemplo, no van a venir. Doctor, y por supuesto no tiene que estar de acuerdo con mi hipótesis, pero si hay un referéndum revocatorio, perderíamos casi 10 meses más, 12 meses más. ¿Qué implicaría eso para la economía? Es decir, seguimos cayéndonos, seguimos hundiéndonos. Hasta el día de hoy, en casi 10 meses de gobierno, después de la luna de miel, los 53 días y este escándalo, no hemos comenzado a trabajar las políticas económicas de este país. Eso es gravísimo. Si tendríamos un retraso de 10 meses más fácilmente si tenemos nuevas elecciones, o más. ¿Cómo ves eso? ¿Hasta dónde se cae Bolivia? ¿Hasta dónde podemos caer? Mira, yo creo que sería una mala noticia el hecho de tener un referéndum revocatorio o un acortamiento del periodo del gobierno. Sería una mala noticia para el país. Pero a veces hay condiciones que exigen medidas radicales, ¿no? Entonces, si no se toman las medidas, si no se crea la confianza necesaria, tú que eres cientista político, sabes la importancia de la confianza, ¿no?, y del capital social, que no es otra cosa que la confianza, ¿no? Entonces, eso de repente exige una medida radical. El doctor Siles, ¿no?, tuvo que renunciar porque la economía estaba completamente desbordada, ¿no? Y entonces, llevar adelante elecciones anticipadas, ¿no? Y uno pudiese decir, en este caso, de repente el presidente se da cuenta de que la situación es inmanejable, pero
no ceder al vicepresidente Lara, sino pues, llamar a elecciones anticipadas. Eso como una solución y más o menos en el mismo modelo de la situación de la UDP, renuncia el doctor Siles y se habilita al que era candidato entonces, perdón, al que era vicepresidente Jaime Paz. En este caso podríamos hacer algo similar. Bueno, se puede hacer, ¿no? Bueno, una de las cosas que, y de nuevo, yo no tengo que dar lecciones en eso, Diego y Raúl conocen mucho más, es ¿no? llegar a grandes acuerdos políticos. Las elecciones que se llevaron a cabo en 1985 fueron fruto de un gran acuerdo político, ¿no? Incluyendo la posibilidad de que Jaime Paz sea candidato, ¿no? Entonces, y en eso es otro tema donde yo creo que el gobierno ha estado fallando, ¿no? En establecer un gran acuerdo político con las principales fuerzas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es absolutamente imprescindible, ¿no? El tener el apoyo del Parlamento, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y para eso hay que llegar a acuerdos, hay que negociar acuerdos, ¿no? Durante el gobierno del MAS, le crearon una mala imagen a lo que llamaban la democracia pactada, ¿no? Pero cuando uno ve casi todos los países del mundo, con rarísimas excepciones, tienen democracias pactadas. Son varios partidos que se ponen de acuerdo. Y si hay un ejemplo de buenas democracias, son los países escandinavos, ¿no? Y ustedes verán, ¿no es cierto?, que son frecuentemente gobernados por gobiernos de coalición, de partido. Había una excelente serie danesa que mostraba justamente eso, ¿no? Muy buena, sí. Entonces, en este caso, el acuerdo, sin embargo, ese acuerdo político sería tratar de copiar lo del 85, adelantar elecciones y tratar de tener un inicio nuevo, digamos. Bueno, eso tiene que estar en el menú de solución. No es la única solución posible. Posiblemente hay otra, pero no se puede estar en la situación actual, como te digo, de inacción, ¿no? Se tienen que tomar decisiones relativamente rápidamente. Se tiene que decir qué se va a hacer con las empresas públicas. A ver, para no inundarlo con preguntas politológicas, como estamos las últimas dos haciendo, vuelvo a la economía y le pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo José Gabriel Espinosa? La impresión que tenemos es que, claro, el crédito que estaba logrando del Fondo Monetario nos generaba una deuda muy grande para el país, para funcionar, digamos, los años de gobierno de Rodrigo Paz, pero sin ningún cambio estructural. Y ahora encima no tenemos a José Gabriel Espinosa. ¿Es esto verdad? ¿Y qué desafíos tiene el nuevo ministro? ¿Cómo tendríamos que verlo? Mire, yo no lo conozco al nuevo ministro, no lo conozco personalmente, pero tengo buenas referencias, ¿eh? Sí. A la gente que le conoce dicen que es un profesional muy competente. Y además él ha estado a cargo, más que José Gabriel, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, con el fondo, el acuerdo con el fondo va a ser complicado, ¿no? Yo tengo algunas informaciones al respecto, ¿no? Y es complicado, es intensivo en capital humano, sorprendente, ¿no? Tiene muchas exigencias en términos de la administración, ¿no? La suma que otorga no es muy grande, ¿no? 1.900 millones, cuando uno compara con las sumas que el fondo ha estado dando a la Argentina, o al Ecuador, o a otros países, ¿no es cierto? Pero yo creo que el programa que el gobierno ha negociado con el fondo es un buen programa, es muy detallado, muy bien, y la gran ventaja sería de que se contaría con una buena asistencia técnica, de calidad para llevar adelante ese programa.
Estaba previsto, y digo estaba porque no sé, no tengo la última noticia, de que mañana, este 28, se firmaría el acuerdo de apoyo a Bolivia. En la reunión del Board of Governors, del directorio del Fondo Monetario, se apoyaría, se decidiría el apoyo a Bolivia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer que dependen de ese acuerdo. Ahora, lo del fondo es importante también, porque hace un momento ya hablaba de camisas de fuerza y de candados de la Constitución. Ahora voy a hablar de otro tipo de candados. Un acuerdo con el fondo abre candados de otras instituciones financieras internacionales de apoyo a Bolivia, pero quiero terminar esto diciendo, ¿no?, que lo que es importantísimo es que tener la confianza necesaria en la política económica y en el devenir de la economía para que bolivianos que tienen recursos en el extranjero los puedan repatriar. Eso sucedió después del 21.060, tomó como 5 años, es decir, no fue inmediato, pero hubo una repatriación sumamente importante de los capitales que bolivianos tenían en el extranjero. Entonces, eso sería el ideal de llegar, tener un buen programa, un programa muy sólido, ¿no? Tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no?, aun si algunas de ellas son difíciles, para poder atraer los capitales que nuestros propios compatriotas tienen en el extranjero o que tienen, más folclóricamente hablando, bajo el colchón. Nos hemos pasado abundantemente de las 10. Gracias por esta conversación tan interesante, profunda. La última preguntita. 2 hermanos economistas, Rolando Morales también, un destacado economista, también columnista, y los dos... Que acaba de sacar un libro, además. Que acaba de sacar un libro, ¿no? Sí. Está genial. Creo que Rolando ha sacado como 3 libros en 3 años. Muy productivo. Ambos con doctorado en economía. Voy a leer tu paso académico. Obtuviste la licenciatura y maestría en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en esa misma universidad el doctorado. ¿Cómo son estos 2 hermanos economistas? ¿Cómo los 2 llegan a la economía y los 2 en el mundo francófono? Porque tú me decías que él en Ginebra obtuvo su doctorado. Eso, ¿cómo llegan a la economía los 2? Que es un poco raro, y además hasta el doctorado, que es una cosa inusual. Y lo que preguntaba Diego fuera de micrófono, ¿son buenos hermanos? ¿Se llevan bien? Sí. Bueno, somos buenos hermanos que nos llevamos muy bien y todo el tiempo estamos en contacto. Rolando tiene posiciones más de izquierda que las que yo tengo, ¿no? Y a veces, claro, chocamos con nuestros puntos de vista políticos, ¿no? Ahora bien, nosotros venimos de una familia de clase media de Cochabamba, de docentes, ¿no? Mi padre fue profesor de física y de matemáticas durante mucho tiempo. Mi madre fue profesora de aritmética en el Liceo de la Zamudio de Cochabamba. Entonces siempre habíamos tenido una inclinación por las matemáticas, ¿sí?, porque venían desde nuestros padres. Cuando yo les dije a mis padres que iba a estudiar economía, se sorprendieron y dijeron, ¿y qué es eso, no? ¿Por qué no ingeniería, como que pensaban que debía estudiar? ¿Ah? Ahora, se ha dicho de paso, nosotros tenemos otro hermano que tiene un doctorado en matemáticas y que ha sido profesor en los Estados Unidos, ahora ya está jubilado, y que tiene cantidad de libros. Un último libro que le ha publicado Cambridge University Press, de matemáticas verdaderamente esotéricas, bien complicadas, ¿no? Que la mayor parte. Entonces, vinimos del lado de las matemáticas, ¿no? Y después yo estuve mucho en contacto con la gente que trabajaba en esa época
con la doctrina social de la Iglesia, lo que después se volvió la democracia cristiana revolucionaria, de Toño Araníbar y todo. Entonces yo dije, quiero combinar matemáticas con ciencias sociales. Rolando también dijo, yo quiero matemáticas con ciencias sociales. Entonces, ¿cuál era la disciplina que combinaba matemáticas con una visión social? Economía. Pero además, como teníamos los antecedentes de muchas matemáticas, tanto Rolando como yo hicimos nuestros doctorados en una subdisciplina de la economía que se llama econometría, que es la aplicación de métodos estadísticos a la economía. Eso es fantástico. Increíble, ¿no? Además, podía haber hecho doctorado en antropología, Sí. psicología, Sí. politología, pero los dos, cabalito, la incidencia de sus padres fue fenomenal. Se nota, ¿no? Así es, Diego. Con un tercer Bueno. hermano que está en Estados Unidos, que más o menos Es matemático. sí. llegó a... Ahora está en Suiza. allá. Mi hermano Jorge, que es matemático y que ha enseñado muchos años, y se jubiló de una universidad, la Universidad de Luisiana en Baton Rouge, y está en Suiza. Ahora, él es un hombre completamente dedicado a las matemáticas, y ha estado escribiendo mucho sobre matemáticas. Si me preguntas, ¿y en qué ciudad en Suiza vive? Te puedo decir, vive en la punta del cerro, ¿no? Vive rodeado de vacas con campanitas, pero haciendo matemáticas. Muy bien. Y ustedes, pero porque si me imagino que si yo me cuelo misteriosamente en un almuerzo de los Morales, deben ser bien aburridos y abstractos los diálogos. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué habla? No, Sí, ¿de qué habla? no, al contrario. ¿De qué habla? Sí. Son muy vivas. Bueno, hablamos de lo que siempre hablan los economistas y que mi mujer encuentra que es sumamente aburrido, que es economía. Por Dios, las curvas inelásticas, ¿no es cierto? Claro. No, qué horror eso, ¿no? Una cosa así. Bueno, muchísimas gracias. Qué diálogo más agradable. Gracias por venir al programa. Gracias por darnos tu Doctor, tiempo. qué gusto. Con gran admiración siempre. ¿no? Admiración y agradecimiento por haber estado en el programa. Raúl, Diego, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas Excelente. gracias. Con eso quedamos. Ya hemos dicho que no Hasta el podemos hacer el programa de mañana, pero nos vemos el lunes a las 9. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, se están yendo a Urquiza.